dice que es más provechoso el estudiar que el sermonear. Es mucho más provechoso porque usted aprende, usted hace preguntas, texto, y creo que es mucho más mejor eso que sermonear y decir que Dios es amor y que somos sus hijos. Y está bien, pero el estudio es cuando usted también profundiza en lo que es la escritura y usted saca conclusiones a través de un escrito está, ¿no? Teníamos pensado, hermano José, de hablar Apocalipsis 13. Creo que es muy interesante. A mí me da temor de cómo está esta nación demostrándole al mundo de que son una potencia donde hoy todo el mundo está respetando. Este gobierno no está jugando. Hace unas semanas, no sé si ustedes miraron lo que pasó en Minnesota, donde agentes federales le quitaron la vida a una ciudadana, donde hoy se pidió una recolecta para esta situación, donde el gobierno aún está investigando a aquellos que están dando esa recolecta. Es una manera de decir que este gobierno no está jugando. Y si no, y si no fue capaz de respetar la vida de una persona que no tenía nada que ver, pronto se nos viene algo a nosotros. Y hoy lo estamos viendo que este gobierno no está jugando, está haciendo las cosas y lo vamos a ver cada día. Elena de White dice, cada día va a ser de mal en peor. Y esto lo estamos viendo, las noticias nos están anunciando. Yo nunca había visto un gobierno que fuera a otro país a, a, a traer, se metiera, violara derechos de una nación que tiene constitución, meterse y llevarlo. Eso me dice que esto no va a ser fácil, aunque yo sé que algunos hermanos de este dicho país están alegres y está bien. Yo creo en la libertad. Es bueno ser libres y no estar en yugo. Yo no estoy hablando de que el presidente de esa nación era una palomita blanca, ¿no? No, todo lo contrario. No estamos aquí para defender políticas, estamos aquí para ver qué dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo más interesante. Pero hoy lo vamos a cambiar. Vamos a estudiar la naturaleza de Cristo. Así es que les invito, vamos a ir de rodillas, los que puedan acompañarme, vamos a orar. Quizás por la tarde prediquemos sobre Apocalipsis 13 o dejemos al hermano José que tenga el tema para la tarde. Vamos a ver. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos. Háblanos acerca del estudio de tu palabra. Que sea tus santos ángeles que nos acompañen y tu espíritu impresionando nuestra mente y nuestro corazón. De tal manera que lo que está escrito vengan a ser palabras de vida eterna. En tus manos nos encomendamos. Limpia nuestra mente y nuestro corazón de la inmundicia de allá afuera. Y prepáranos para recibir ese refrigerio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estudiábamos con las hermanas jóvenes sobre el juicio. Tampoco lo vamos a tocar, aunque vamos a ver algunos aspectos de eso. Así es que yo te voy a invitar que vayas al libro de Hebreos. Vamos a estudiar. Clara, yo hice un PowerPoint solo de algunas citas. Cuando yo se las pida, me los puede presentar. Lo mandé al email de la iglesia y al email de usted también. Pero no lo vamos a poner ahorita, solamente es para que lo tenga en mente. Así es que vamos a abrir el libro de Dios y si puede poner ahí la Biblia. Vamos a estudiar el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. También quiero decir, el día de hoy hay muchos hermanos que están presentes. El hermano Ángel está en el estado de Georgia y no está solo, ah, está con otros hermanos. Está Eric también allá. Y hay una sorpresa que Ángel me mencionó. Bueno, no sorpresa porque ya lo sabía. Está también la hermana Raquel. Raquel está ya con ellos, fue.
Y próximamente va a estar acá también. Estamos hablando con la hermana, los que conocen a Raquel, pues que Dios le bendiga a la hermana si nos está viendo, que está también con Ángel, Eric, pero también creo que fue Nui, ¿no? Nui, está Lianis y Jesús Velasco también nos pidió que iba a estar en Lake City. Creo que iba a estar predicando en la iglesia de Lake City con su esposa. Mandamos saludos. También al pastor Isaías Infante, Margarita, que no están con nosotros. ¿Quiénes más faltaron? A la hermana Idalmis, tampoco está con nosotros, y otros hermanos, ¿no? Elba y Miguel, pues la situación que están pasando, ¿no? ¿Qué les parece si tenemos una oración para estos hermanos que no pudieron venir, que están en otros lugares? Así es que vamos a orar. Vamos a pedirle al hermano José si tiene la oración desde ese lugar. Abrir el libro de Hebreos. No vamos a tomar algunos otros textos, solamente vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 4. Si algún momento les digo que vayamos a otro texto, se lo dejaremos saber, pero creo que básicamente vamos a ver solo el libro de Hebreos. Todo el capítulo, aparte del capítulo 4, la última porción, y todo el capítulo 5 y el 6. Eso va a ser nuestra ancla de estudio. Recuerden que es un estudio, hermano Damián, podemos participar, no vamos a hacerlo como monótono, que una persona solamente hable, ¿no? Si es capítulo 4, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuándo lo traspasó los cielos? ¿Cuándo se cumplió esto?
Ahí traspasó los cielos. Ok, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos mi versión dice retengamos la fe que profesamos, así dice mi versión. No sé cómo dice la de ustedes. Ahí como que está quitada la palabra fe, y que es bien importante, ¿no? Dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. ¿Qué es la fe? Ok, amén. Entonces, ¿qué dijimos que es la fe? De la convicción de lo que no se ve, pero la seguridad de que aunque no lo vemos, lo esperamos. Nosotros no vemos la venida de Cristo, pero lo creemos por fe. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa fe? Por el oír. Así es que si la Biblia nos dice aquí en la última porción, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, nos está pidiendo el texto que retengamos esa fe que tenemos, que no la negociemos con nadie. Nosotros no podemos negociar nuestra salvación, no podemos negociar nuestra fe. Debemos estar, ¿qué? Firmes como un ancla. Y eso básicamente es lo que nos está diciendo el texto. Retengamos la fe que profesamos. Versículo 15. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios nos entiende y sabe los desafíos de cada uno de nosotros que tenemos. ¿Por qué? Porque Él qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, dice, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que Dios me entiende y te entiende a ti y me entiende a mí. A veces cuando a veces nos preguntamos dónde está Dios, o a veces decimos, ¿por qué Dios no me entiende? Dios entiende a cada uno de los seres humanos. Porque Dios que tomó la naturaleza del hombre y se hizo hombre. Y como hombre vivió y nos puede ¿qué? Nos puede entender como seres humanos. Porque Él fue uno igual a nosotros. Así es que vamos a ver esta cuestión, porque Dios fue igual a nosotros. Miren lo que sigue diciendo. Este es el texto que ayer Jesús creo que nos estábamos estudiando. Miren lo que sigue diciendo el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos invita la Biblia? Que nos acerquemos. ¿Y cómo tenemos que acercarnos, hermana Edita? Confiadamente, no dudando, porque el que duda, ¿qué pasa? A ver, había personas en el Nuevo Testamento que se acercaron a Jesús y que eran como las ondas del mar. Aún, debo decirle que aún los discípulos iban de un lado para otro constantemente. ¿Por qué? Porque no lo hacían confiadamente. Muchos de ellos tenían dudas de Jesús. ¿Y quién les impresionaba esas dudas? A veces sus mismos hermanos que estaban al lado, como Judas, ¿no? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo siguiente del capítulo 5, porque esto no termina ahí, miren. ¿Por qué dice? ¿Por qué nos tenemos que acercar confiadamente? Porque todo sumo sacerdote
tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente, ¿con quiénes? Con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de... ¿De quién está hablando aquí? Pero dice que aún el mismo Jesús estaba rodeado de ¿qué? De debilidades. ¿Verdad? Dice aquí, pues que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Fíjese que Cristo no se autoglorificó, sino que ¿qué pasó? Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos adelante. 5:7. Y ahora presten atención, porque dice aquí, y Cristo en los días de su carne, ¿qué pasó con Jesús en los días de su carne? Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo lo oyó Dios? ¿Cómo oyó Dios a Jesús? El Padre. Dice, y Cristo en los días de su carne, ¿qué ofreció? ¿Ustedes creen que fue fácil para el maestro? ¿Fue fácil para Jesús? Hermanos queridos, el texto nos dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. Y cuando las citas que vamos a leer sobre Ellen G. White acerca de este capítulo, nos dice algo tremendo. Porque si él hizo lo mismo, dice nosotros, cuando estemos en circunstancias difíciles, tenemos que ofrecer ¿qué? Súplicas y clamor. Pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos libre. ¿Cuánto más? Queridos hermanos, ¿cuándo es que Jesús ofreció lágrimas ofreció lágrimas y ruegos? Y le rogó al Padre, Padre, si hay otra forma de cómo salvar al ser humano, que pase de mí, pero no sea como yo quiero. ¿Ustedes creen que fue fácil para el maestro? Y si él mismo ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, ¿cuánto más nosotros? Dicho sea de paso, tanto así que Jesús invitó a sus mismos discípulos que clamaran con él esa noche. Que estuvieran con él y oraran con él. ¿Y qué pasó? Se durmieron. Hermanos queridos, Elena de White, viendo Mateo 24, dice que Mateo 24 va a tener un doble cumplimiento. ¿O no dice así? Elena de White. Si Mateo 24 va a tener un doble cumplimiento,
Jesús en Mateo 24 no les dijo con exactitud lo que les iba a venir en el año 70. Si ellos lo hubieran sabido, les aseguro que en ese momento, ¿qué creen que hubieran hecho los discípulos? Elena de White dice que Jesús se los veló porque no estaban capaces para soportar lo que les iba a venir. No iban a ser capaces si Él se los hubiera dicho. Imagínense ustedes, hermanos, en el año 70, cuando vino la hambruna y se nos dice al adventismo que viene hambre sobre este mundo. Pedro no lo entendió. Juan tampoco. Porque si Jesús se los hubiera dicho, hermanos, ¿qué creen que hubieran hecho ellos? Dice que hubieran hecho ¿qué? Elena de White dice que hubieran estado de rodillas y jamás se hubieran quedado dormidos, pidiéndole a Dios por ese momento. Al adventismo se nos ha dicho lo mismo, ¿no? Se nos ha dicho que pronto se van a desatar calamidades tras calamidades. Vamos a ver las dos bestias de Apocalipsis 3 en su máximo esplendor. Y cuando se reviva eso, vamos a ver la tiranía que jamás se haya visto en el mundo entero. Vamos a ver el comunismo más grande que jamás se haya levantado en la historia de la humanidad, donde nadie va a poder comprar ni vender. Y si usted entendiera eso, hermano, aunque sea a la mitad, dice Elena de White, dice que la vida religiosa, espiritual que tenemos hoy, no fuera como la que hoy tenemos. Por eso el texto dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Fue oído o no fue oído? ¿Fue oído o no fue oído? Cuando dijo, Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, clamó al Señor. ¿Y qué mandó el Señor? Le mandó un ángel. Mientras Pedro se quedó dormido, que él quería que Pedro estuviera al lado de él, se queda dormido. ¿Mandó respuesta el Padre o no mandó respuesta? Un ángel poderoso bajó. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan cuando estaba la multitud que querían apresar a Jesús? ¿Quién fue el que derribó a todos ellos? ¿Fue porque Jesús era Dios y lo derribó? No, era un ángel que fue enviado en respuesta para estar con Cristo en ese momento. Cuando estemos pasando por el mayor apretón que se va a venir, si ofrecemos súplicas al Señor, Dios nos va a mandar ¿qué? Y Elena de White dice que cuando nosotros nos veamos rodeados, que veamos que ya no haya más esperanza para nosotros, si Dios en ese momento tuviera los ojos espirituales, verías las legiones de ángeles que Él te enviaría. Así es que Dios no nos va a dejar ¿qué? No nos va a dejar desamparados. Dios, es más, hay un texto que está en el libro El deseado de todas las gentes en la página 39. Lean la página 39 en el libro convencional del deseo de todas las gentes. Dice que Dios no va a emitir nada en favor de nosotros para salvarnos. Dice que nos va a hacer milagros tras milagros, porque el interés del cielo es salvar a Leslie y salvar a Edita y a todos aquellos. Ese es el interés que tiene el cielo. Por eso es que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto? La Biblia dice, por cuantos todos estábamos perdidos, destituidos. Dios tuvo que venir. Querido hermano, usted entiende lo que usted vale. A veces caemos con tan frecuencia porque no entendemos el precio que se pagó para la salvación del hombre. Nos desanimamos con tanta frecuencia porque no ponemos en vista la cruz del Calvario, lo que pasó en ese momento. Y se nos dice a nosotros que lo contemplemos a Cristo, por lo menos ¿cuánto? 1 hora en la cruz. Y si el texto nos dice
que él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Este capítulo, esta cita, hay unas citas de Elena de White que habla sobre este capítulo. Porque Jesús no solo fue en la cruz donde fue oído, toda su vida fue una vida de abnegación. La vida en el trabajo. Dice que ahí en el trabajo Dios le dio un oficio de carpintero y puede entender a todos aquellos hombres que pasan en los trabajos horas en el trabajo. A él los puede entender porque él hizo eso. Él puede entender a las madres cuando están en sus hogares. Porque pasó mucho tiempo ¿con quién? Con María. Dios nos entiende a nosotros. Y todo Dios lo puso en las manos de Cristo. Con el objetivo de salvarte a ti y salvarme a mí. Miren lo que sigue diciendo el versículo 8. Porque aquí es donde se va a poner más interesante. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Pregunto, ¿aprendió Jesús? ¿Saben que cuando Jesús vino a este mundo, Él se hizo hombre y veló ¿qué? Veló su divinidad. La Biblia nos dice que Él crecía en conocimiento y en sabiduría delante de Dios y delante de los. Así es que Jesús venía ¿con qué? Con limitaciones. Jesús se hizo como nosotros. Se hizo 100% hombre y Él puede entendernos. Y tampoco tenemos excusa de decir, ¿por qué yo no puedo? Porque Él pudo, Él venció. Yo puedo vencer en la sangre de Cristo. Él lo logró, Él ganó la victoria. Saben que a veces me preocupo cuando hay hermanos que me dicen, pastor, es que no puedo dejar este vicio. Pastor, es que no puedo dejar la novela. Pastor, no puedo dejar el Facebook. ¿Y saben por qué no podemos? Porque el diablo nos arrastra con cualquier cosa de este mundo. No podemos vencer, ¿saben por qué? Porque hemos perdido de vista a Jesús. Y a menos que recuperemos el camino, hermanos queridos, se nos dice una y otra vez más, este librito está aquí, miren. Eventos de los últimos días y el conflicto de los días. Se nos dice que va a ser dura la prueba, no va a ser dura. ¿Va a ser fácil? La Biblia dice que será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo hombres. ¿Vino angustia para el pueblo de Jerusalén en el año 70? En el año de Nabucodonosor, ¿hubo una prueba también para ellos? ¿Saben qué pasaban con los niños recién nacidos? ¿Qué hacía Babilonia? Dice que los estrellaba a los niños en la peña de las rocas y les reventaba el cráneo. Hermanos queridos, y se nos dice en Isaías 13 que esa Babilonia va a regresar. Y las calamidades que vamos a ver no serán ni la sombra de lo que hoy estamos viendo. Hace un rato yo les decía, me preocupa lo que está pasando en el país de los Estados Unidos. Yo no estoy viendo como los otros predicadores que miran en Palestina, en Jerusalén, porque allá no me dice la Biblia que va a ser el epicentro. Me dice que el epicentro va a ser ¿dónde? Se nos ha dicho que va a ser aquí y aquí va a comenzar todo. Por lo tanto, no puedo desviar mi atención de ver cómo está pasando lo que está pasando aquí. Y queridos hermanos, hoy nadie está hablando de lo que está haciendo el nuevo Papa, ¿verdad? Nadie está diciendo las cosas que están pasando. Yo tuve la oportunidad de ver a un predicador del Salvador, no me acuerdo cómo se llama, Rafael Díaz. Díaz, ¿no?
tremendo el mensaje que estaba dando, de cómo todo esto está llevando a su máximo clima. ¿Ustedes creen que Estados Unidos ver ido al país de Venezuela, no hubo un tipo de... ¿Ustedes creen que los chinos iban a quedar tranquilos? ¿Ustedes creen que los rusos iban a quedar tranquilos? Se dice, esto no lo digo yo, esto lo dicen algunas revistas. Se está diciendo que Rusia lo que negoció y China con Estados Unidos. Rusia se queda con Ucrania. China con la isla de Taiwán y a Estados Unidos con Venezuela. Eso es lo que están diciendo, se están habiendo negocios, por eso ninguno intervino. Yo no sé si eso sea cierto, pero la Biblia me dice. Es interesante porque saben que la Biblia sí dice algo con respecto a eso. Ustedes han leído la Daniel capítulo 2. Saben del sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿no? Pero cuando él termina dice que va a ser por medio de alianzas humanas. No, no sé si han leído esa porción ustedes. Nosotros creemos cuando dice que va a ser por medio de alianzas humanas, que va a ser por medio de la diplomacia. Y mientras tú te venden otra cosa acá, tú no sabes quizás la negociación que se hicieron. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal lo que pasó, pero sí me preocupa cómo esta bestia que iba a hablar como cordero, hace rato nos viene hablando como dragón. Y si nosotros no estamos en este momento de rodillas pidiéndole a Dios por tiempo, por súplicas, lágrimas, ¿han escuchado ustedes que los 144,000, dice el texto, que van a estar ¿qué? Rogando y suplicando a Dios? ¿Sabían ustedes eso? Es interesante porque aquí Jesús en el versículo 7, hermano, me lo puede poner. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuánto les gustaría que Dios nos oiga en ese momento? ¿Cuántos están orando, suplicando a Dios por lo que viene? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Por tus hijas? ¿Por tu esposo? Es más, somos tan vulnerables hoy en día, hermano, con este gobierno y los que quizás no tenemos papeles, estamos tan vulnerables que si sale nuestro marido al trabajo no sabemos si va a regresar. Y si no regresa, ¿qué va a hacer de nosotros? Y si no regresa tu esposa. Por eso es que tenemos que hoy más que nunca que estamos viendo las leyes cómo se están cambiando. Hoy este gobierno no está respetando derechos humanos ni qué le importa eso.
Por eso el texto que leyó Cecilio en la mañana dice, retengamos la fe que profesamos. Esa fe va a ser probada pronto en cada uno de nosotros. Y les digo algo, va a ser individual. Cada uno de nosotros va a ser probado individualmente. No va a ser colectivo, individualmente. Así como fue probado un hombre en la Biblia. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Él no sabía que estaba pasando por el escudriño. ¿Se acuerdan de ese hombre? Job. ¿Cuánto tiempo le tomó Satanás para destruirle todo lo que tenía? Un tiempo corto. Por eso Jesús dice que si esos días Él no los acortara, nadie sería salvo. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Jesús desde su hogar empezó a desarrollar un carácter que lo iba a capacitar para pasar la prueba. Y hermano, ¿me puede poner el PowerPoint? Ahora vamos a ver unas citas que quiero presentar. Porque vamos a ver qué tiene que decir Elena de White sobre esta de Hebreos capítulo. Y ella no se va ahí se va. Ella se va al profundo a ver qué tiene esa cita para nosotros. Vamos más adelante. Esa. Dice, la vida de Cristo fue mansa y humilde. Eligió esa vida a fin de poder ayudar a la familia humana. ¿Por qué eligió esa vida Cristo? Para ayudarnos. Dice, no se colocó sobre un trono como el comandante de toda la tierra. Dejó a un lado su manto real. Se quitó la corona regia para ser uno de los componentes de la familia humana. No tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Su obra no fue el oficio sacerdotal de acuerdo con las designaciones de los hombres. Era imposible para estos comprender su exaltada posición, a menos que el Espíritu Santo se las diera a conocer. En nuestro favor, revistió su divinidad con humanidad y descendió del trono real. Fíjense lo que hizo. Renunció a su posición de comandante de las cortes celestiales y por nosotros se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. De esta manera ocultó su gloria bajo la apariencia de su humanidad para poder tocar a la humanidad con su poder divino y transformador. Seguimos la otra. El Señor Jesús vino. El Señor Jesús vino al mundo para vivir la vida que cada ser humano sobre la tierra debiera interesarse en vivir. ¿Entendemos ahí? Dice, el Señor Jesús vino al mundo para vivir la vida que cada ser humano sobre la tierra debiera interesarse en vivir. Toda su vida fue una renuncia al yo. Nunca vivió para sí. Toda su vida fue una vida ¿de qué? De abnegación. Y si nosotros anhelamos, debemos ¿qué? Interesarnos en vivir esa vida. Dice, una vida de humilde obediencia.
aquellos a quienes Cristo ha dado un tiempo de prueba para formar caracteres para las mansiones que Él ha ido a preparar. Pregunto, ¿nos ha dado un tiempecito? ¿Nos ha dado este tiempo? ¿Para qué es este tiempo? Para formar caracteres. Es un tiempo que nos está premiando. Dice, aquellos a quienes Cristo ha dado un tiempo de prueba para formar caracteres para las mansiones que Él ha ido a preparar, deben imitar el ejemplo de su vida. ¿Cuántos han leído la vida de Cristo en el deseo a todas las gentes? En el área de la carpintería. ¿Saben qué hacía Jesús cuando llegaba al trabajo? Oraba, cantaba himnos. Y la gente, dice que la gente que lo escuchaba, era tan hermosos esos cantos que él cantaba, que la gente cuando él ya no estuvo, la gente extrañó. Aún me acuerdo de ese hombre. ¿Cuántos en la vida de nuestro trabajo? Algunos se preguntan, no, ¿dónde está la hermana Leslie? Cuando me hablaba de Cristo. Hermanos, la gente lo va a ver, la gente lo observa. Y la gente, yo me acuerdo cuando estábamos en la carnicería con Roberto, era tanto el primer amor que llegó a nuestra vida, que mientras había unos que ponían música, ¿saben qué poníamos nosotros? Nosotros poníamos el discurso de Dodd Batchelor. Oh, cómo caíste, lucero hijo de la mañana, tú que decías en tu corazón subiré a lo alto. Y lo poníamos en la carnicería. Y toda la gente decía, nunca había escuchado algo tan hermoso. La atmósfera que se respiraba en el momento, pero dependía de quién. Dependía de mi conexión con Dios. Y la gente lo notaba y la gente quería. A veces en nuestro trabajo nos acomodamos más a ellos y no a lo que Dios nos manda. Dice ahí, vamos a leer la siguiente cita. Si estáis tratando de reflejar la vida y el carácter de Cristo, ¿seréis leales y obedientes a vuestros padres? ¿Les manifestaréis vuestro amor por vuestra obediencia voluntaria? Cuando ella agarra de esta, dice que Jesús fue oído por su temor reverente. Y por eso, ¿qué hizo el Padre? A los jóvenes, ¿cuánto les gustaría que Dios los oiga? Tenemos un mandamiento como jóvenes, honrar que a nuestro Padre, y es un mandamiento con promesa. ¿Sabían ustedes? Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que se alarguen los días que Jehová tu Dios te da. Los jóvenes, se nos dice que los jóvenes van a jugar un papel en el tiempo del fin muy importante. Pero si los jóvenes en casa le gritan a los padres, cuando el papá la manda, cuando la mamá la manda y el joven dice, espérame, ahorita no tengo tiempo. ¿Será que ese joven va a estar listo para cuando venga la prueba? Si no obedecen al que ven, ¿cómo obedecerán a aquel que no ven? Si no amamos a los que vemos, ¿cómo vamos a amar a aquel que no podemos ver? Miren lo que dice la siguiente cita. Al aprender las lecciones de la obediencia, los niños no solo están honrando a sus padres y aliviándoles sus cargas, sino que están complaciendo a uno que es mayor en autoridad. Cuando tus padres te manden, no solo complaces a tu mamá o a tu papá, estás complaciendo a quién? A uno que es mayor que mamá y papá. Dice ahí, a ver, hermana Skyren. Oh, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento positivo. Los niños que tratan a sus padres irrespetuosamente
y pasan por alto sus deseos, no solo deshonran, sino que quebrantan ¿qué? La ley de Dios. Porque no honran a los padres. Así es que los jóvenes y los que también tenemos nuestros padres vivos, al no honrar a nuestros padres, ¿qué estamos haciendo? Deshonramos a Dios y como consecuencia quebrantamos la ley de Dios. Cuando más pronto se haga la decisión de someterse a la voluntad de los padres y cuán completa sea esta sumisión, menos dificultad habrá. ¿Para qué? Para mantenerse a los requerimientos de Dios, para someterse a los requerimientos de Dios. Nadie puede esperar recibir el amor y las bendiciones de Dios si no aprende a obedecer a los mandamientos, a mantenerse firme frente a la tentación. Pregunto, ¿se sometió Cristo a sus padres? ¿Era obediente a ellos? ¿Vivió una vida de abnegación? Y aún en la cruz, mientras estaba colgando en la cruz, ¿qué dijo de María? Cuando vio a Juan y a María, madre, ahí hay tu hijo. ¿Y saben qué dice Elena de White sobre eso? Que en ese momento Jesús se preocupaba aún por su madre, que ya no iba a estar físicamente, que ayudaba en el área de la carpintería. Y dice que esas palabras se las dice a toda madre y a todo hijo. He ahí tu madre y ahí tu hijo. Los padres no podemos ¿qué? No tenemos que hacer que nuestros hijos se irriten, pero también que los hijos tenemos que ser obedientes a los padres. Porque si no obedecemos a nuestros padres, estamos deshonrando ¿a quién? A Dios. Y como resultado, ¿qué pasa? Quebrantamos la ley de Dios. Así es que cuando nuestros padres nos llamen la atención, como hijos, no podemos ¿qué? Enojarnos. Dicho sea de paso, escuchen bien lo que voy a decir. Los discípulos dejaron todo por amor a Jesús y lo siguieron. Dejaron los negocios que tenían. Dejaron todo. Y aún, escuchen bien, y aún que habían dejado todo, uno lo negó. El otro lo entregó. ¿Qué será de nosotros cuando no nos queremos desprender de las cosas pequeñas? Si aquellos que lo habían dejado todo, a la mera hora de la prueba, ¿qué sucedió? Cuando llegó la prueba, ¿qué sucedió con Pedro? Abandonó, lo negó. Pero lo había dejado todo, había dejado el negocio y había caminado con Cristo literalmente 3 años y medio. Estuvo con él. Y aún así, el resultado, ¿cuál fue? ¿Saben qué dice Elena de White sobre Pedro cuando se quedó dormido? Dice que Pedro representa en ese momento la iglesia que vivirá en el último tiempo. La iglesia se queda ¿qué? Dormida. Y como consecuencia la iglesia la Odisea, Dios le hace un llamado como se lo hizo a Pedro. Ven y ora. Ven porque te estoy tocando la puerta. Y si entras, si abres la puerta, entraré y cenaré contigo. ¿Cuánto les gustaría invitar a Jesús a sus hogares? ¿Saben por qué los hogares hoy en día están siendo debilitados? Porque muchos no invitamos a Cristo al hogar. Y digo muchos porque también me incluyo en eso. Muchos no estamos invitando a Cristo. Estamos invitando otras cosas. ¿Saben qué hacemos a veces los padres? Cuando el niño nos está dando problemas, ¿qué es lo primero que hacemos los padres? En lugar de hacerles una enseñanza bíblica, ¿saben qué hacemos? Pónganle el teléfono. Eso lo hacen los adventistas, ¿eh? Hermano. Pero vamos a ir al cielo. Cuando los jóvenes
no hacen caso, ¿qué debiéramos hacer? ¿Golpearles a los jóvenes? Decirle, mira, porque no te portaste bien, hablar, dialogar con ellos. Queridos hermanos, Dios nos ha dado un tiempo para formar ¿qué? Caracteres que nos preparan para ir al cielo. Por eso en el libro de Hebreos, vayan conmigo ahora al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 5, nos quedamos en el 7. Capítulo 7, capítulo 5, versículo 7 del libro de Hebreos. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Le hemos obedecido nosotros? ¿Le hemos obedecido? No me conteste esa pregunta. Contéstesela usted con el Señor. Bueno, a ver, ¿era obediente Cristo o no era obediente? ¿Obedeció a María? ¿Obedeció a José? Ahora, en la vida de Jesús, usted no va a ver, es más, si aún en la niñez Jesús hubiera hecho algo contrario a lo que se había establecido, ¿qué hubiera pasado? Hay que Jesús aprendió obediencia aún por lo que padeció. No dice así el texto. Y por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Aunque él siempre fue obediente. Fue obediente hasta la muerte. Miren lo que dice ahí el versículo siguiente, porque ahora vamos a ver lo que nos dice Skyrim. Y fue declarado por Dios según el orden de Melquisedec. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho, dice Pablo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, ¿a quién le está hablando aquí? ¿Le está hablando a los de afuera o a los que lo siguen? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Cuántos llevan aquí 10 años en la iglesia? 10 años. Ya el que tiene 10 años ya no tiene excusa. Ya debiera ser ¿qué? Maestro. 3 años. Bueno. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando se da el alimento sólido, ¿cuántos entendemos? Porque ya debiéramos, los que tenemos 10 años, ya debiéramos estos temas manejarlos ¿qué? Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice?
es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para quienes. Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tienen qué ejercitados? ¿Qué tienen ejercitados? No, ahí no dice el discernimiento. ¿Qué tienen ejercitados? Los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Las avenidas del alma. ¿Y cuáles son? Bueno, si hablamos del paladar, ¿cuántos no somos niños todavía? Cuando ya debiéramos ser expertos. Y lo digo por mí. Si hablamos del paladar, ¿cuántos ya debiéramos ser expertos en esta área? Pero tenemos necesidad todavía de estar ¿qué? No, pero Jesús comió carne. Oh, hermanos, ¿han oído esos términos ustedes? ¿Por qué yo no puedo comer? Ya debiéramos ser expertos en esta área, los que llevamos 10, 15 años. Oh, pero es que yo no sé cómo queda el cuerpo. Y Clarita aquí se quema las pestañas a veces. ¿Cuántos años lleva aquí, hermana? 4 años. Dando temas de salud. Cuando ya debiéramos todos nosotros que estar en un avance. Mire lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Por tanto, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice Pablo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Versículo siguiente. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. A ver, ¿son doctrinas de nuestra iglesia? En estas áreas no debiéramos hacer ¿qué? Como niños inexpertos ya debiéramos ser ¿qué? Expertos en manejar estos temas de una o de otra manera. Y esto éramos si Dios en verdad lo permite. Versículo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hay algunos que ya no creen en esto, ¿no? Versículo siguiente. Me van a tener que aguantar porque yo necesito terminar el capítulo 6. Versículo siguiente dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo vituperio. Cuando en estos temas debiéramos ser ya que los que llevamos 10 años en la iglesia, 15, 20 años, que debiéramos ser expertos, pero que todavía somos niños cayendo y cayendo, ¿qué hacemos? Dice ahí. Dice ahí, de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponemos ¿a qué? Al vituperio. Imagínense, hermanos, y de Dios, ¿quién se va a burlar? Pero cuando hacemos y caemos aún sabiendo las que le agrada a Dios y lo hacemos, ¿qué pasa? Nos burlamos de quién? Nos burlamos de Dios.
Eso nos vamos a detener. ¿Qué les parece ahí? Dice ahí, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada. ¿Recibe qué dice? Bendición de Dios. Cuando esa tierra, y miren el ejemplo que pone, cuando esa tierra es labrada y usted le siembra, ¿qué recibe como consecuencia? Pero cuando esa tierra no es labrada y esa tierra usted no siembra nada, ¿qué recibe? Entonces, en mi vida yo debo hacer ¿qué? Sembrar las cosas que agrada a Dios para recibir la hierba buena, las bendiciones de Dios. Pero si en mi hogar siembro disputas, siembro cualquier otra cosa, todo lo que el hombre, ¿qué dice? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Versículo siguiente. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿es qué dice? Reprobada. Esta está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Uy, hermanos. El que produce espinos y abrojos es reprobada. Y está próxima a ser maldecida y su fin es. Así es que, ¿qué fruto estamos dando? No solo a nivel familiar, en el trabajo. ¿Cuántos en el trabajo ponemos cosas que agraden a Dios? Y si no llevamos fruto, hermanos, el Espíritu de Profecía dice que nadie que no lleve una estrella en su corona va a entrar al cielo. Tenemos que llevar frutos. La familia tiene que conocer al Dios verdadero. Pero ¿cómo va a conocer la familia al Dios verdadero? Por testimonio. ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? Y esto es fácil decirlo, pero hacerlo. Por eso la Biblia dice que Jesús fue oído por su ¿qué? Por su temor reverente, por su obediencia. Versículo 9, para ir terminando en adelante. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el que trabaja y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Terminamos aquí. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. 2, hermana Clara. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Qué significa una persona que es perezosa? A ver, si en el trabajo te dicen, hermana Leslie, usted es una persona perezosa, ¿qué le están diciendo a Leslie? Bueno, por ahí dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Cuáles son esas promesas que se nos ha dado?
y que hoy nos mantienen firmes. Y la esperanza que los adventistas tenemos es de que un día veremos a Jesús cara a cara. Pero tenemos que vivir en este mundo la vida que Cristo vivió. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? Obediencia, sumisión todo el tiempo. Y nunca vivió para sí. Toda su vida fue una vida de ¿qué? Una vida de obediencia al Padre. ¿Ven en la vida de Cristo una vida al yo? Es una vida de servicio. Como jóvenes tenemos que aprender esto. Se nos dice que los jóvenes van a acabar la última hora. Es más, ¿saben quiénes fueron los que pusieron los fundamentos en la iglesia adventista? ¿Saben que la mayoría fueron jóvenes? ¿Cuántos años tenía Elena de White cuando Dios la llamó para el ministerio? 16, 17. Era una jovencita. ¿Cuántos años tenía Jeremías? ¿Era joven Jeremías? Los discípulos eran jóvenes cuando Dios les hizo el llamado. Muchos, es más, en la historia de la iglesia adventista, muchos de los, es más, Jaime Guay era joven cuando llegó al mensaje, puso las formas y las bases para la iglesia que se iba a levantar. Jaime Guay era un jovencito. Elena de Guay era joven. Urias Smith, ¿era joven o no era joven? Casi usted va a ver que los jóvenes en la iglesia adventista jugaron un papel importante. Pero a los jóvenes se les dedicaba ¿qué? Se les dedicaba tiempo. ¿Saben cómo se llamaba la escuela para los jóvenes? Ahora se le llama la sociedad de jóvenes, pero en esos años nada que ver con sociedad de jóvenes. ¿Saben cómo se les llamaba? Jóvenes misioneros. Así era el nombre. Hoy le pusimos sociedad de jóvenes. ¿Saben cuál era el objetivo para los jóvenes en esos años? Se les enseñaba a no hacer ñudos. Hoy en día tenemos un grupo que le llamamos los aventureros. Hoy en día a los jóvenes les enseñamos a hacer ñudos, les enseñamos a pasar misiones, a competir unos con otros, y muy difícil se le enseña a los jóvenes a leer un texto bíblico o a leer. Bueno, ¿a dónde en la Biblia aparece que había aventureros? A ver, díganme ustedes. Bueno, se lleva con la misión de retener a los jóvenes. La iglesia tuvo que aceptar muchas cosas porque los jóvenes se pueden ir de la iglesia. Pero Dios no nos mandó a retener a los jóvenes, ¿o sí nos mandó? ¿Quién es el que retiene a la gente en la iglesia? Dios nos mandó a nosotros a predicar su verdad, como está escrita en su palabra, no a retener jóvenes. Pero hoy se puso el área de los aventureros. Se dice que eso fue traído por los cowboys ¿cómo se llaman? Ándale, de Texas. Y hoy en día, ¿qué se enseñan a los jóvenes? Ustedes pueden ver los aventureros, mírenlos, miren en YouTube. ¿En qué están dedicados los jóvenes? Ojalá y que tengan el tiempo de ver lo que se le enseña a los jóvenes. Música mundana. Es más, hasta hay conciertos hoy a estilo pentecostal, pero hoy se le pone adventistas. Pero dígame un joven que se le enseñe cómo ganar almas para Cristo. Pero bueno, hermanos, Dios hace un llamado y el llamado es ser imitadores de Cristo, así como Pablo también fue imitador de él. Dios nos va a pedir cuentas a todos, individualmente. Nadie va a dar cuentas por otro. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y ese día vamos a tener que rendir cuentas mientras estuvimos en vida. Sea esto bueno o sea malo. Hermano, ¿quiere decir algo para terminar?
Que si pueden leer Daniel 12 del 1 al 4. ¿Estamos viviendo ese tiempo, hermano José? ¿Tenemos que estar viendo a Palestina o tenemos que estar viendo a Cristo en su santuario? Ahí merito, hermana Leslie. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que la gente ha estado entonces, hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Queridos hermanos, mi deseo en esta mañana es que en medio de la prueba que se nos viene, podamos estar firmes en la fe que profesamos. Por eso el texto que leímos, terminamos con el texto de Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 y aquí terminamos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. ¿Cuál es la fe que tú profesas? Reténla hasta el fin. Y entonces tendrás la corona de justicia que Dios te dará. Pero cuando Él no las ponga, vamos a sentir tanta indignación. ¿Y qué vamos a hacer con esas coronas? Vamos a arrojarlas a los pies de Cristo, porque digno es el Cordero. Vamos a pedirle a la hermana Nayoni que venga aquí al frente y a manera de reverencia nos vamos a poner de pie. Vamos a agradecer a Dios por medio del canto.